Buenas a todos y bienvenidos al sexto podcast de Filosofía Caduca. Esta vez vamos a tratar un tema también bastante interesante, también bastante polémico, igual de los más polémicos que hemos tratado, a nuestro compañero psicoanalista y a veces filósofo Sigmund Freud. Y este tema, pues para hablar de este tema, tenemos otra vez a mi compañero Víctor. Un saludo. Buenas, ¿qué tal a todos? Un saludo. Buenas, Víctor, un placer. Y tenemos, que ya lo tuvimos para el programa de Heidegger, a una persona que nos va a ayudar mucho, sobre todo por su conocimiento de este autor, también claramente por el conocimiento de Heidegger, que es Iván. Hola, muy buenas. Ya de vuelta aquí en Filosofía Caduca. Encantado, como siempre, de que invitéis. Y para hablar de otro alemán, ¿no? Parece que la cosa va de alemanes, como Sí, dice. va, Está va bien, de está bien. alemanes. Bueno, austriaco, ¿no? Pero sí, Claro, claro, en este caso. pero lo mismo da lo mismo, Bueno, ¿no? el mundo es el idioma en el que escribe, como quien dice. Sí, 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 sí. Yo creo que podemos empezar este capítulo con una frase de Jesús G. Maestro que a mí me parece para enmarcar, si esté de acuerdo o no. No sé si será suya, pero bueno, se la he oído a él, que dice algo así como que el problema de Freud radica en que los filósofos lo han leído como científico y los científicos lo han leído como novelista o como filósofo. Así que nada, ya con este lema podemos empezar con la explicación del autor. Es una opinión Bueno, curiosa, cuando pues el menos. autor que Curiosa cuanto menos, sí, sí. vamos, vamos a correr un tupido velo a Jesús G. Maestro, porque hoy no está invitado. Y vamos a dar paso a nuestro cocainómano de confianza, Sigmund Freud, como todo el mundo sabe, el padre del psicoanálisis. Hasta que alguien lo mató, ¿no? Porque así era su destino. Bueno, muy pronto descubriremos qué problemas tenía Freud con los niños y con la sexualidad de los niños, que es un tema, no sé si está muy en boga, la pedofilia, la pederastia, pero bueno, que Bueno, le gusta mucho hablar de los niños y de la sexualidad, ¿no? Yo creo que lo más interesante que podemos decir de Freud a priori, antes de entrar en el ajo, como figura relevante históricamente hablando en la historia de la filosofía, ¿no? Pues sería comentar por qué es novedoso, por qué triunfó y por qué hoy en día se sigue estudiando en los maravillosos capítulos y temario de las oposiciones de filosofía para este país españita, ¿no? En el que estamos. Entonces, a mi juicio, creo que lo más interesante de Freud pasa por haber introducido la cuestión del deseo, que en realidad no es nada novedosa, porque ya se había hablado del deseo previamente. Estoy pensando en, no sé, en Hegel, por ejemplo, o incluso Spinoza. O sea, el deseo no es una cuestión que a priori no se hubiera tratado antes, sino que ya estaba tratada, pero Freud metió de por medio el sexo. Y ahí esto que sí, creo que sí que ya es relevante, la cuestión de introducir la cuestión o la problemática de la sexualidad y del sistema sexogénero, si es que podemos hablar de eso en Freud. Y porque nunca antes, creo que nunca antes se había tratado en la cuestión de los sexos desde Aristóteles, como quien dice, en la reproducción de los animales, no se había vuelto a tratar esta cuestión como una cuestión puramente filosófica o que de alguna manera pues es relevante a la hora de explicar los entresijos de la mente humana y de la esencia de lo humano, ¿no? Por decirlo a grandes rasgos. Luego habría que decir que es también súper importante por los sueños, porque introduce la cuestión de los sueños, cosa que a ninguno antes se le había ocurrido, excepto a Calderón de la Barca, pero claro, como era un literato y su forma de escritura no era un ensayo, pues quizás no ha pasado a la historia en esta disciplina, pero sí en otras, hablando de la cuestión, como digo, de los sueños. Y por último, la última cuestión relevante, o que a mí me parece relevante, y que hace a Freud un gran pensador y un pensador a reivindicar dentro de, como digo, un temario hipotético de filosofía que vayan a aprender unos ciudadanos libres, autónomos, independientes y sobre todo astutos e inteligentes, bueno, todas las bondades que tenga ser ciudadano, con mayúsculas, es la cuestión de la negación de la autotransparencia del yo. La negación de que yo pienso, luego existo. Aquí pasan cosas en el fondo de nuestro corazón, ¿no? De nuestro alma, por decirlo metafóricamente, que no se expresan así como así, sino que están en el fondo y que es muy difícil llegar a ellas si no es a través de un procedimiento
el cual va a denominar Freud psicoanálisis, que viene a ser pues un análisis de la psique y que es una especie de teoría y praxis mezclada, una especie de corriente ideológica o guía para la acción para tratar personas, para tratar a todo el mundo. Es decir, Freud parte de la base de que todo el mundo estamos enfermos, estamos atravesados por el inconsciente, luego ya dejar este dualismo consciente-inconsciente para pasar a la tríada del pensamiento preconsciente, consciente, inconsciente, y sobre todo con su famosa triangulación, ¿no? Ese triángulo que forman el yo, el ello y el superyo, que son las dimensiones de la propia psique humana y cómo todo esto se conforma a lo largo de su trabajo con personas como Breuer, sobre todo, y de Charcot, en Francia, importantísimo, que es el que le introduce en el mundillo de las hipnosis, del tratamiento a través de las palabras, jugando un poquito ahí con el esoterismo, ¿no? Que podríamos decir, estas corrientes son muy esotéricas. Me imagino que Jorge luego le meterá palos a Tutiplén por ser científico o pseudocientífico. Que, por cierto, me vi el famoso vídeo que tiene la gata de Rodinger, que tiene una crítica al psicoanálisis pues recomendable, ¿no? Porque es cortita y, bueno, peca de cientificista porque al final la ciencia nunca va a poder descubrir cuál es la entelequia en la que consiste la mente humana o la esencia del ser humano, que es pues lo que nos diferencia del resto de seres del... Lo estoy diciendo en plan negativo, ¿no? Estoy diciendo lo que no es para evitarme mojarme a priori. Sí. Pero bueno, es un tipo que se mojó, que se la jugó y que tuvo cierto éxito. Podría decirse que no vivió mal. Para no dedicarse a ser profesor de filosofía funcionario del Estado, yo creo que tuvo una vida bastante generosa. Y sobre todo su escuela, y en Estados Unidos, sobre todo, allá bien entrado el siglo XX. No sé qué os parece a vosotros. Me parece súper interesante lo que estabas comentando, Iván, de Descartes, el paso de la metafísica o las teorías de la psique, del alma, de la mente, así más antiguas, que por lo tanto son mucho más inocentes, y luego el paso a estas teorías que, bueno, ya siempre se dice, ¿no? Lo típico de lo de los filósofos de la sospecha, de decir, es que lo que sucede en nuestra mente no es transparente, no es tan, sencillamente no es tan sencillo, no somos conscientes de todo lo que sucede. Y por eso yo creo que Freud, a pesar de ser científico, podríamos decir, crea una imagen popular tan fuerte que seguimos entendiendo la mente muchas veces en estos términos de inconsciente, preconsciente y consciente, porque es que es realmente muy sugerente y es una imagen muy poderosa. Y luego, bueno, Jorge, si quieres decir algo más Sí, bueno, yo diría sobre que esto. Freud tiene dos cosas buenas y una mala, ¿no? He sacado un poco que tiene dos cosas buenas y una mala, principalmente. Las dos A ver. cosas buenas son, por un lado, la crítica a la claridad de la introspección, a la claridad pues del yo cartesiana, que es algo Sí, muy necesario y también propio de la época, pero que yo creo que es una crítica muy acertada. Y totalmente. por otro lado, y aquí es donde podemos discutir, el éxito que puede tener, aunque sea de rebote, terapias psicoanalíticas llevadas a cabo que son actualmente heredadas de la propia disciplina psicoanalítica inventada por Freud o creada por Freud y que tienen ciertos éxitos en tratamientos de pues no, distintas situaciones complicadas de la vida de cada persona. No por no utilizar el término enfermedades, porque de hecho no creo que que se deba usar en estos términos. Y la mala es que lo que está detrás de esas terapias son conceptos completamente desfasados y que no tienen ni conexión alguna con la realidad, ni capacidad explicativa real en el mundo contemporáneo actual. Entonces, por eso siguen funcionando, no
de rebote, no precisamente porque la teoría que esté detrás de ellos tenga algún sentido, sino porque se basan en una serie de principios que pueden llegar a o que pueden funcionar en distintas situaciones, pero que la estructura en sí no se sostiene ya de ninguna manera, considero yo al menos. Claro, de hecho, ahora que estás mencionando la capacidad explicativa de una teoría, si nos fijamos y vamos a los textos de Freud, enseguida vemos que es algo así como muy descriptivo, pero en realidad no hay una explicación de las causas de lo que él propone. Siempre está hablando en términos de cabe suponer, podríamos imaginar que esto funciona así, pero en realidad no explica, al final no da razones de por qué esto es así, y ahí donde las da son bastante cuestionables. Este es el problema que tiene, lo que tú ya lo has dicho bien, que es una teoría pues que funciona, pero no sabemos muy bien. A veces funciona, no siempre, y no sabemos muy bien por qué cuando lo hace, ¿no? Sí, Aunque bueno, yo un de poco casos por prácticos ahí. no conozco Sí. demasiado. Aunque de todas maneras yo consideraría que los dos aspectos positivos superan de alguna manera al negativo, o lo superan de manera pues que sigue siendo digno de mención y de estudio. Sí que lo supera, pero también hay que tener cuidado y prudencia, ¿eh? Yo creo que no son cosas que se puedan aplicar a la ligera, la verdad. Pero bueno. Y ahora yo lo que Oye, haría sería por profundizar un poco más en el funcionamiento y en las características de estos conceptos, ¿no? De lo preconsciente, lo inconsciente y lo consciente, y cómo se relaciona con el yo, el ello y el super yo, sí, el super yo. Si Iván le apetece hacer ahí una explicación un poco más detallada. sí, bueno, estamos hablando de cosas de mayores, obviamente. Es decir, Freud no habla para niños, ¿no? Esto no es filosofía para chavales de 15 años. Estamos hablando ya de cosas serias. Estamos hablando de incesto, ¿no? Estamos hablando de pulsiones de muerte, pulsiones de vida, sentimientos oceánicos. Esto ya se pone muy intenso. Me da la sensación de que era muy intenso. Pero bueno, una cosa, antes de entrar en canal a abrir a Freud ya, así como hacemos los filósofos con un hacha, como podemos, sí que me gustaría reseñar la importancia que ha tenido Freud, sobre todo en la historia de la filosofía, y hablamos de la historia de la filosofía contemporánea. Es decir, para vosotros, por ejemplo, es una pregunta que os hago así un poco retórica, pero también para que lo respondéis vosotros, ¿cuál creéis que ha sido la corriente filosófica actual que más se ha nutrido del psicoanálisis y más lo ha interiorizado o lo ha recogido, digamos, para la que más lo ha trabajado, que no sea el propio psicoanálisis? Hombre, pues muy probablemente la teoría fenomenológica, ¿no? Hay como toda una escuela, hay toda una escuela que se supone que hace ahí una mezcla entre psicología y la fenomenología del primer Heidegger, pero vamos, no sé si vas por ahí. No, pero gracias por participar. Siguiente. Yo no diría esa, pero tampoco. A ver, podría, por decir así en general, el posmodernismo, ¿no? Pero Yo, afinaría un poquito más, porque claro, decir el posmodernismo casi no mojarse, ¿no? A ver, sin duda se puede decir, por ejemplo, Lacan, ¿no? Pero, No, Sí, claro, pero porque Lacan eso es es casa, eso es claro, psicoanalista. Yo claro. estaba pensando en el feminismo. Sí, Yo estaba pensando en el feminismo. vale, podía claro. pensar de perspectiva, por un lado, crítico y por otro lado, también utilizando distintos conceptos, efectivamente. Sí, sí, de hecho, es lo que quería comentar, ¿no? Que hoy en día, si alguien quiere aprender psicoanálisis bueno, ¿no? Del crítico, del que ya ha pasado por una serie de personas que le han pensado, le han dado vueltas y han intentado sacar algo en claro, yo creo que mirar el movimiento feminista sería mirar a un Freud actualizado a nuestros tiempos, ¿no? O interesante, que tuviera potencia para pensar el presente. Creo que desde ahí es donde se pudiera rescatar algún resquicio de frutos, de buenos frutos que sacó el pensamiento freudiano. Y no solo el pensamiento freudiano, sino también Carl Jung, Lacan posteriormente con sus desarrollos, el giro lingüístico que hace al psicoanálisis, porque aunque el psicoanálisis tiene una raíz lingüística muy clara. En balde, Freud publica el libro, creo que es en 1910 o una cosa así, que va por ahí al Tractatus de Wittgenstein. Estaremos diciendo que Freud es uno de los pensadores que introduce el giro lingüístico en filosofía.
si es que se considera filósofo, que él probablemente se consideraría médico, psicólogo, que hago teorías Sí. raras sobre la mente, porque más o menos voy convenciendo a la clase media de mi país de que tiene que ir viniendo a terapia durante un cierto tiempo para curar ciertas cosas que no se saben muy bien, las expresa mediante los sueños, ¿no? Es decir, montó un negocio redondo y yo, la verdad es que touché, ¿no? Es decir, lo ves ahí al señor en las fotos con su puro, con su botella de whisky seguramente y con un poquito de nieve en la nariz. Y yo le veo un tipo, un señor al que enfrentarse. Es decir, un teórico que es un titán, que es un personaje en el cual uno hay que leerlo, hay que trabajarlo y hay que decir, bueno, pues a lo mejor aquí me estás contando un cuento. Pero ya os digo, cómo trae a colación la cuestión del sexo, cómo trae a cuestión la importancia del lenguaje y de los traumas lingüísticos y de los traumas sexuales en la formación de la psique, cosa que antes, no sé, los psicólogos igual estaban a por uvas, pero a mí no me suena ningún pensador que haya introducido pues todas estas cuestiones dentro de la formación de la comprensión en general de las cosas. Pero sí que habría que decir pues que aunque es muy interesante cómo Freud introduce los mitos para explicar el comportamiento de la psique, o sea, porque realmente cuando nosotros leemos los textos griegos, pues yo qué sé, Teseo y Ariadna con el hilo, el mismo Edipo, que ya todo el mundo conocerá la historia y me parece absurdo reproducirla aquí, siendo que yo creo que nuestros oyentes la conocen perfectamente y saben de lo que estamos hablando. Y Me si no, parece pues la tienen a perfecto. golpe de Google, quiero decir. Nos vamos a poner a explicar lo que es el complejo de Edipo. Pero todos estos mitos griegos, el de su hija, ¿no? El Antígona, tienen como tiene una sabiduría popular muy profunda de lo que es el ser humano y de las cuestiones que atraviesan el ser humano. Y como Freud las trae a colación 20 siglos después, pues a mí, o 25 siglos después, a mí me parece una jugada muy arriesgada que no tendría por qué haberla hecho porque el tío era muy fisicalista al principio, muy fisiologicista, por así decirlo, muy de la rama de la neurociencia que estaríamos ahora mismo, ¿no? De yo te toco aquí dos cositas en el cerebro y ya me haces una frase, o te quito un piececito, te cojo un trocito del cerebro y ya te estoy quitando, pues que sepas conducir, ¿no? Esta serie de concepciones de que el cerebro alberga nuestros pensamientos y demás desvaríos cientificistas que comete nuestra amiga de la neurociencia. Yo creo que es muy interesante traer a la colación y es muy arriesgado y me parece muy valiente y me parece incluso sugerente, ¿no? Para poder basarnos en todos estos mitos y en qué sentido estos mitos tienen algo que enseñarnos actualmente. Es decir, cómo toda esa sabiduría permanece y seguirá siendo válida por los siglos de los siglos. A lo mejor no, a lo mejor ya hemos desmontado los mitos griegos y ya no nos afectan para nada en el turbocapitalismo. Quizá ahora mismo nos movamos en otros paradigmas, pero quién ¿Te has silenciado? Pues, ¿O se te ha silenciado? sabe. Sí, sí, yo ya había acabado mi speech. Ahora Mm. ya ponerme a parir. vale, vale. Vale. Yo la verdad que no tengo mucho más que añadir sobre lo que dices, y quiero hacerlo, Jorge, porque sí que es verdad que creo, a ver, es que es lo obvio, ¿no? Pues evidentemente los mitos griegos reflejan una parte de la mente, el alma y las pasiones humanas que no se ha vuelto a hacer así de bien y de forma tan inocente, clara, pulcra y sobre todo literal, ¿no? Es una forma de representar, y todos los dioses griegos al final son de alguna manera eh, eso. Entonces, claro, pues a mí me parece muy preciso traerlo, emplear todo ese... No deja que se pierda el saber clásico, que Freud era un gran conocedor de todos los mitos clásicos y tal, siendo que sirve perfectamente como metáforas para explicar cosas que suceden ahora. Sí que es verdad, y lo que yo creo que se le puede criticar a Freud es que hace demasiado hincapié en uno en concreto, en el de Edipo, cuando, en fin, se pueden decir muchísimas más cosas y por eso a veces el psicoanálisis es reduccionista en algunas ocasiones, sobre todo el psicoanálisis malentendido. Pero bueno, sin más, solamente añadir que me parece muy buena observación. Claro, yo creo que quedan muchos debates abiertos en Freud. Por una parte, totalmente de acuerdo, y yo creo que es interesante verlo por ahí, que el psicoanálisis más avanzado actualmente, el psicoanálisis crítico, que ya ha pasado una pátina crítica, pero no solo una pátina crítica filosófica, sino incluso también desde el propio lenguaje del psicoanálisis, se encuentra dentro del feminismo. Y ahí pues tenemos claramente autoras como pueden ser
Luz Irigaray, que ha leído mucho a Freud y ha hecho una crítica incluso desde propios principios del psicoanálisis. Más allá de eso, considero que, claro, se- no sé hasta qué punto la recuperación que hace el feminismo de Freud es solo una recuperación crítica o una recuperación en la que empieza a utilizar conceptos para sus propios análisis. Y si de alguna manera esta reapropiación que hace de los conceptos les puede restar de alguna manera a algunos planteamientos. em, Credibilidad, ¿no? Depende, claro, también depende de qué conceptos de Freud, porque si son conceptos filosóficos, perfectamente, si son conceptos, pues como hemos dicho, relacionados con la psique humana y entendidos no desde un punto de vista filosófico, sino entendidos desde un punto de vista más psicológico, psiquiátrico, pues que desde luego que no, pero si se tomasen desde ese punto de vista sería un error, ¿no? Yo creo que es el riesgo, ¿no? Un poco no siguiendo a Jesús que maestro, porque en la frase en verdad no estoy totalmente de acuerdo, pero el tema es tratar lo que es aún más grave de Freud es entenderlo como un científico, ¿no? Incluso aún más grave sería entenderlo como un científico. Creo que nadie lo hace, de todas maneras, o muy poca gente Bueno, lo bueno, hace. bueno. Y más allá No, de no, no, eso, Freud es nuestro. Freud es un filósofo. Nos bien. pertenece a nosotros. No nos vayan a robar por uno bueno que nos toca, que es científico. Quiero decir, es nuestro, es filósofo. Ujú. No es científico, ni es psicólogo, ni nada, es nuestro. No, a ver, claro. Pues ahora a ver si encima nos lo van a quitar. Nos quitan faena. Cuidado, Seguro. cuidado, que Seguro que lo acaban dando los pedagogos. ¿Qué quieres que te diga? Freud para los filósofos, sí, sí. cuidado que hay aún departamentos de psicología que están poblados de psicoanalistas, ¿eh? Es lo que yo iba a decir. Sobre todo en América, como estabais comentando, el psicoanálisis es Italia una cosa que... también. Y en Italia, bueno, eso ya no lo sé, me imagino Mm, que no me estás mintiendo. ujú. Se estudia como si fuese verdad, eso. Y ahí es donde está lo peligroso y todo lo que estabas comentando tú, Jorge. Y en todos los lugares, es decir, joder, es que quien se tome esto no como filosofía, sino como teoría que se pretende científica, pues evidentemente lo que está haciendo es engañar, igual que engaña una pitonisa, o sea, eso es así. Y lo terrible es que hay gente que sí que lo estudia y lo emplea como si fuese pues al mismo nivel que la psicología actual, que bueno, yo sé que es discutible también, bueno, si queréis decir la psiquiatría actual y esta clase de cosas. Así que por eso siempre digo, mucho cuidado con el psicoanálisis y eso de que es de los filósofos, ojalá fuese de los filósofos, ¿sabes? Ojalá nadie se lo tomase en serio, como no se toman en serio a los filósofos. Bueno, Eso. sí, a ver, es interesante sobre todo el caso de Argentina, ¿no? Es decir, ¿por qué? Es una rareza. ¿Por qué ha cuajado tanto en la sociedad argentina la cuestión del psicoanálisis y tiene Pues tanta permeabilidad? es todo Cierto un que todo el misterio. mundo se psicoanalista. Y No está, sé, algún sociólogo podrá explicarlo por algún tipo de razón histórica, que de Argentina se quedó, pues, quizá vacía en el sentido de la comprensión, pues, no sé, o cuajaba con las antiguas concepciones que tenía el ser humano. La verdad es que no tengo ni idea, pero me parece un tema súper interesante saber por qué cuajó el psicoanálisis en Argentina y por qué tiene la fama que tiene ahí. Pero bueno, lo dejamos para los historiadores de la filosofía, porque nosotros somos filósofos y vamos a ver los textos de Freud, ¿no? ¿Por qué tiene tan mala fama Freud si realmente sus libros tampoco son tan malos? Y me pongo a citar, ¿no? La interpretación de los sueños. Bueno, es un librazo. Sí, sí, sí. De 1900 es una obra culmen del siglo XX, histórica y que es inamovible. O sea, junto con el Tractatus y Ser y Tiempo, me parece de la tercera obra mejor escrita en el siglo XX. Quiero decir, fundamental, ¿no? Y luego, pues, el chiste y su relación con el inconsciente, un texto poco conocido, pero muy interesante de Freud, Totem y Tabú, que, Sí. vamos, tiene unas frases demoledoras en Totem y Tabú, es decir, es una pasada, y que podríamos decir, pues el yo y el ello, ¿no? Donde ya, o más allá del principio del placer, pero fundamentalmente la interpretación de los sueños, el Totem y Tabú y el malestar en la cultura. Cultura, sí. Un poco cuñado el malestar y la cultura, pero sí. es el menos Bueno, psicoanalítico pero los temas que de toca, los que has mencionado, yo creo. Mm. lo Y que, lo así, que pone de quien manifiesto quiera en un los resumen son así cosas. bueno de. Quien quiera un resumen así
digamos, breve y tal, el del yo y el ello, yo creo que es el mejor para eso. Así para leerlo y aquí quedarte con una idea, porque es donde explica, entre otras cosas, otra vez lo del consciente y demás. Yo, mira, voy a recomendar un texto de Freud, que es el que recomendaba José Luis Rodríguez en la asignatura, que es el de 2 artículos de enciclopedia. ¿De acuerdo? Son 10 páginas, nada. Es un articulito que una enciclopedia llamó a Freud y le dijo: Freud, mira que vamos a publicar una entrada sobre el psicoanálisis y quién mejor que tú para que nos cuente así de una manera resumida, sintética y sin entrar en muchos cuentos qué es esto del psicoanálisis. Bueno, pues son 10 páginas, touché de Freud. Más claro no puede ser el tío, es decir, imposible ser más claro que lo que es Freud. Yo lo recomiendo muchísimo, lo tenéis a golpe de Google, lo podéis buscar. Nuestra audiencia es muy inteligente, es capaz de encontrar libros online, por lo tanto no voy a poner referencias de donde he encontrado yo. Pero ahí en ese texto, por ejemplo, vamos a decir las 3 primeras frases. Y donde define el psicoanálisis, te está diciendo lo que está haciendo, cuál es su trabajo. Dice: psicoanálisis es el nombre. En primer lugar, es decir, hay 3 definiciones de psicoanálisis, se puede entender en 3 sentidos. Dice, de un procedimiento, o sea, de un modo de hacer algo que sirve para indagar procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías. Es decir, está tratando con personas que tienen unos tipos de comportamientos extraños, raros. O sea, una persona cuando está triste, pues llega a su colega y le dice: ¿qué tal, tío? ¿Estás bien? Y le dice: bueno, sí, bueno, chica, ya. Y dice el otro: o sea, que estás triste, ¿no? Bueno, vamos a echar un FIFA. Me explico, ¿no? O sea, es fácilmente accesible el hecho de que esté triste, porque tú le preguntas a una persona cómo está y más o menos por lo que te responde te lo sabe decir. Aquí nos encontramos con procesos anímicos difícilmente accesibles por otras vías, es decir, estamos hablando de cosas serias, cosas a lo mejor que no se ven en un día a día cotidiano, son cosas más duras, de la que podríamos encontrar pues, en la planta de psiquiátrico del hospital, ¿no? Pues cosas más serias, cosas más acentuadas de comportamiento, de más agresividad quizá, o más violencia en las palabras, o como fuera. En segundo lugar, dice, de un método de tratamiento de perturbaciones neuróticas. Claro, aquí habrá que decir, método de tratamiento, o sea, que más nos quieres curar, quieres darnos la cura. Bien, de perturbaciones neuróticas. Yo aquí me pierdo, porque claro, necesitaría saber qué es eso de la neurosis, y hasta donde yo sé, el DSM-5 no reconoce la neurosis como una enfermedad. Porque claro, ¿la neurosis qué es? Pues es un chivo expiatorio mediante el cual metes lo que te dé la gana. Porque realmente es una especie de enfermedad psíquica que la tiene todo el mundo, porque todo el mundo tiene traumas desde la infancia, porque por el hecho de que separarte del pecho de la madre ya tu estructura psíquica se vuelve loca y de repente ya empiezas a tener unos pensamientos raros acerca de tu madre y el deseo, bueno, en fin, las típicas cosas de Freud. Fundado en esta indagación, es decir, sirve para tratar, como decíamos, estos procesos anímicos raros o muy acentuados. Bien. Y en tercer lugar, dice, de una serie de intelecciones psicológicas, o sea, deducciones, teorías psicológicas, bien, ganadas por este camino, que poco a poco se han ido coligando en una nueva disciplina científica. Es decir, Freud sí pretendía ser un científico. Y cuando digo que pretendía ser un científico, básicamente lo que estoy diciendo es que pretendía decir la verdad. Pretendía hacer ciencia, es decir, lo que él decía era una cosa real y lo que él hacía era una cosa que funcionaba y daba sus resultados y encima resultados positivos o al menos funcionales para la sociedad. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, pues ninguna de estas 3 cosas. El psicoanálisis es una teoría filosófica que la estudiamos los filósofos porque tiene implicaciones filosóficas y porque no lo ha querido nadie más. Excepto los propios psicoanalistas, ¿no? Las propias personas que ejercen el psicoanálisis y que se ganan el dinero como psicoanalistas, que no cobran mal, por cierto. Es decir, una sesión de psicoanálisis, yo no sé si lo ha mirado vuestra majestad, vuestra señoría, los oyentes, si alguna vez se ha preocupado por preguntar cuánto cuesta una hora hablando con un lacaniano, con un freudiano, con un junguiano, para que le trate, pero que esté claro que vaya con 1 kilito por lo menos de pesetas, porque si no, no le va a curar. Porque claro, si vas a una sesión, lo único que hará es ponerte peor, porque es lo típico de los médicos. Te mantienen la enfermedad para seguir cobrando, curiosamente. Y bueno, en principio creo que no he hablado nada de Freud en sí. Bueno, podríamos hablar de cómo Freud no utiliza drogas a priori, es decir, no trata con medicamentos farmacológicos psicoactivos, ni depresores, ni tal, excepto por la cocaína que consumía, que es muy probable que compartiera con sus pacientes.
pues no sé, yo voy a la consulta de mi psicólogo y se está tomando, yo que sé, un vinillo, y a mí si me invita al vinillo, pues yo me suelto mucho más, yo le cuento más cosas o se las cuento más contentas, lo que sea. Pues por aquella época entre los psicoanalistas estaba de moda compartir la droga, ¿no? Pues pasarle el porro o pasarle el espejo y tal. Y entonces ahí entre ellos pues se formaba una cierta aura de amistad en la cual el psicoanalista dejaba de ser un extraño y pasaba a ser una persona que escuchaba. Esto parecerá una estupidez, pero escuchar es la base fundamental para curarse de muchas cosas. Y de entre ellas, pues de algunos problemas psicológicos o algunos problemas sociales. Hablarlo con los demás y escuchar a los demás y que los demás le escuchen a uno y le entiendan y le den su opinión, le valoren y le apoyen o le discutan, es una cosa súper importante para el ser humano, diría yo. A no ser que uno quiera vivir aislado, en cuyo caso pues ya se apañará, él ha elegido esa vida. Pero para el común de los mortales que vivimos en sociedad y que necesitamos del reconocimiento mutuo y del apoyo del resto para poder sobrevivir, porque para eso somos seres sociales y no el hombre salvaje de Rousseau, pues eso es lo que diría, que Freud es el primero que trata de curar a las personas con palabras y sobre todo escuchándolas. Escuchando lo que tienen que decir, escuchando lo que tienen que decir en sus sueños, escuchando lo que tienen que decir con respecto a su vida. Porque al final era eso, y cómo le trataban los demás, etcétera, etcétera. Y no sé si de aquí surgen ya otros tipos de tratamientos psicológicos que se basan en el diván, ¿no? Típico diván que tenían los psicoanalistas en el cual te tumbabas, te cruzabas ahí las manicas en la tripa y te ponías a cerrar los ojos y el psicoanalista te hablaba y tal, tal, tal. El mindfulness, ¿no? De ahora, pero Sí, un poco la más misma idea. victoriano. Ahora que has mencionado el tema de los sueños, bueno, no sé si queréis entrar en esto todavía, pero es súper interesante el papel que le otorga a Freud a los sueños, porque serían algo así como una... Claro, es que para hablar de esto primero habría que hablar de la represión y para explicar bien eso primero habría que hablar del inconsciente. O sea que, bueno, igual si queréis decir algo más sobre esto que estaba comentando Iván antes. No, tú métete de lleno ahí y ya lo iremos explicando por el camino. No te preocupes, tú entra a lo que tengas que entrar. Ya hablaremos o sea, hablaremos del inconsciente después, ya lo explicaremos después. La gente que se vaya acostumbrando a la terminología psicoanalítica, porque como no esté dispuesta a acostumbrarse a la jerga psicoanalítica, pues jamás entenderá a Freud. Cuando entra Freud se encuentra con palabras que no sabe su significado y que más adelante pues irá comprendiendo. Bueno, en realidad la ventaja que tiene Freud es que todo el mundo más o menos sabe intuitivamente de qué estamos hablando, ¿no? Cuando se habla de inconsciente, todo el mundo sabe que lo que sucede en el inconsciente es que es algo así como el lugar en el que viven todas aquellas pasiones que tu yo consciente no es capaz de gestionar. Entonces, ¿por qué son tan importantes los sueños? Y esto es lo interesante. ¿Y por qué es importante en Freud interpretar los sueños? Y no solamente lo que decías, Iván, de la palabra y de lo que el paciente sea capaz de expresar. Y por eso también era tan importante la hipnosis y contar qué pasaban los sueños y estas cosas que suceden en los sueños. Pues en realidad es muy sencillo. Los sueños, según Freud, no son otra cosa que una especie como de válvula de escape de la mente, ¿no? En plan, para que no te vuelvas loco, lo que hace la mente es satisfacer o, de alguna manera, creo que la palabra precisa es sublimar estas pulsiones para que no te vuelvas loco, en definitiva. Entonces estás ahí 8 horas, pues como en esa especie como de mundo del inconsciente en el que tú ya te despiertas pues renovado y tal, que luego ya se ha demostrado que los sueños ni es esto, ni tiene nada que ver con esto, pero bueno, yo qué sé, ahí tiene lugar. Y por eso, para que se entienda bien, ¿no? Por eso es tan importante para Freud hablar de los sueños, porque es donde realmente, digamos, está la miga de qué es lo que te está pasando. Ahí realmente es donde la mente está intentando solucionar lo que sea que te esté pasando. Por eso es tan importante. Nada, esto quería comentar. A ver, vamos a decir una cuestión de los sueños y la interpretación de los sueños, porque es una cosa que ya se narra en la Biblia. Estoy pensando en el libro de Daniel, cuando Daniel... No, que parece de coña, pero lo que voy a contar tiene su importancia. Ya Sí, lo sí. veréis más adelante. O no. Bueno, pues Daniel era un pavo, un discípulo de David, el judío, de los que creían que Dios era Yahvé, o sea, de los que llamaban a Dios Yahvé, como los de ahora, vamos, los judíos de ahora, también es el mismo Dios. Bueno, la cuestión, el Daniel este
¿quién era? Era un Mindundi, era un papanatas, era un tío que vivía ahí en la ciudad, perdido, ¿sabes? Un vagabundo. Y entonces se hizo famoso porque le consiguió interpretar al rey un sueño, al rey Nabucodonosor II. Pero claro, su hazaña llegó más allá porque Daniel no solo interpretó el sueño de Nabucodonosor, que yo que sé, cualquiera con un mínimo de imaginación, pues le puede echar un poco de cabeza y decir, venga, yo te lo saco, tranquilo, no te preocupes, siéntate, cuéntame, a ver, ¿qué has soñado? No, la cuestión es que Nabucodonosor se había olvidado del sueño, no lo recordaba. Entonces la cuestión es que había que recordar el sueño y además de recordar lo que había soñado Nabucodonosor, como si uno podía entrar en la cabeza de otro, pues mediante un acceso privilegiado, vamos a ver, tenía que interpretarlo, o sea, dar una interpretación. Y el Daniel este lo hizo, el tío, con sus dos brazos lo consiguió interpretar. Oye, impresionante. ¿Y qué le dijo? Bueno, es el sueño típico de pues una estatua de 3 partes, ¿no? Una de cada metal, y que al final un terruño, un muñón de tierra y de piedra, pues lo destruía saliendo desde el suelo, ¿no? Y eso era pues el pueblo judío que iba a destronarle. Y al final sucede así. Eso está en la Biblia y eso es más antiguo que el comer. Que realmente los sueños vayan a decirnos algo de un supuesto subconsciente del cual somos víctimas porque lo estamos reprimiendo, y bien reprimido, porque imaginaos que no pudiéramos reprimir al ello. Esto sería, pues yo qué sé, el estado natural de Hobbes o algo parecido, ¿no? Es decir, gente que... Sí, de lo que trata el psicoanálisis. Deseos ahí, dame toda la comida que tengas, me la como y luego voy a matar a gente y voy a violar a no sé cuántas mujeres y voy a asesinar, a sacrificar ahí animales para un dios que... Bueno, en fin, lo que se sabe, ¿no? Pues típico dejar rienda suelta a los deseos y no tener un mínimo autocontrol. Lo que puede surgir de ahí. Entonces, claro, me parece interesante porque coló. Es decir, la gente empezó a creérselo y a decir, oh, sí, sí, me ha ayudado mucho Freud, sí, he ido ahí. Generalmente eran clases altas, porque claro, las clases bajas no podrían permitirse pagar ir a un psicoanalista, porque como hemos dicho, pues es una cuestión que cuesta dinero, como las mancias y los astrólogos, que también tienen sus buenos precios para que te hagan una interpretación de la carta natal, también te cobran ahí y te hablan de pistón, ¿eh? No, es que no se crean que aquí la pseudociencia y el esoterismo sale gratis. Aquí hay que pagar. El conocimiento vale mucho. Eso- La información, la claro, la información. información. No nos atrevamos a decir conocimiento porque Vale, eso ya vale. sería darles demasiado, Vale, vale, vale. concederles demasiado. De hecho, al contrario de lo que se suele pensar, a ver, esto no sé si estoy siendo muy preciso, pero al contrario de lo que se suele pensar, cuando uno habla de Freud, es enseguida de que lo que se está pretendiendo es una especie como de liberación de las pasiones humanas. Y es todo lo contrario. De hecho, de lo que se trata es de que de nuevo se pueda volver a tener éxito en reprimir correctamente y como deben ser reprimidos Sí. las pulsiones. Esta es un Claro, poco... de hecho en Malestar de la Cultura tirará un poco del hilo, ¿no? Nos avisará de que cada vez la sociedad y especialmente la cultura de su época se va dejando llevar más o está dejando abrir más está dejando pasar más el subconsciente, ¿no? A sus obras y a sus actuaciones y a su política. Y que El eso ello, ¿no? Es es, más libre cada vez. claro, el ello es cada vez más libre y da lugar pues a revoluciones, problemas y efectos Que de índole social que deben ser controlados. al capitalismo le viene genial poder, poder satisfacer lo que el ello demanda. Se podría interpretar como que es una cosa que al capitalismo le viene genial en tanto que te obliga a consumir, ¿no? Pero bueno, esto ya son otras... De hecho, bueno, no es tontería, ¿no? Porque los herederos de Freud, como tal, siempre se ha entendido, fueron o trabajaron en asociación, en publicidad. Claro. En Estados Unidos. Me refiero, el señor este ahora mismo. Ya, ahora buscaré su nombre, pero que es uno de los principales herederos de Freud en tanto del psicoanálisis. Em, claro, su trabajo consistía pues en En vender, eso precisamente, ¿no? literalmente, Claro. en idear cuáles eran las mejores maneras de transmitir una idea de un producto o una idea política a una sociedad. Un poco Sí, con la idea de control de masas, ¿no? Y de política de masas, ¿no? claro.
que es una de las cosas que se puede sacar de esto, aunque desde luego no es la única. Desde luego no es la única. No, de hecho, esto es Edward una lectura Bernays muy o algo cierta. así. Sí, el ¿Cómo main. es? Ah, sí, Edward Bernays. Bernays, sí, el Bernays, Ah, efectivamente. vale. Sí. Yo quería hablar de otro discípulo suyo, Carl Gustav Jung. Sí, También. Bueno, Carl Gustav Jung, la única cosa reseñable que quería comentar, porque me parece muy sugerente y muy interesante en lo que a dejar rienda suelta a la imaginación se refiere, es su libro rojo. Tiene un famoso libro rojo, como Mao, pero de Jung, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que cuenta en este libro rojo? Bueno, pues el libro rojo es muy interesante porque lo que te plantea son escenas, ¿vale? Escenas pintadas, dibujadas y coloreadas, ¿no? En la que presentan una serie de sueños que son comunes a toda la humanidad y que estarían algo así como en nuestro genoma onírico. O sea, vamos a partir de la idea de que el ser humano, de alguna manera, que no se sabe muy bien cómo, porque esto es mancia, esto es un esoterismo, esto es un poco je ne sais quoi, hay aquí algo en el fondo que se está moviendo, pero no lo podemos ver, ¿no? Bueno, la cuestión es eso, que existiría una especie para Carl Gustav Jung, o según mi interpretación, por supuesto, que siempre está sujeta a crítica, e invito a todos los oyentes a que lean a Carl Gustav Jung y se den cuenta del error en el que yo estaba metido. Y me lo hagan saber, que envíen un correo a filosofiacaduca@1984gmail.com y no se lo comenten, me pongan a parir, por favor, y no me existe, digan que no se existe tomen. el Bueno, correo. Para los ya oyentes existía, para los oyentes habrá que más primero, ingenuos. por supuesto, para los más ingenuos y para los que más llevan aguantando. No sé cuántas personas llevarán aquí estas 5 o 6 sesiones que tenemos tan maravillosas de tertulia filosófica. Bueno, a lo que voy, que me desvío, jolín. Que el libro rojo, pues eso, presenta una serie de escenas, de sueños, que son comunes a toda la humanidad. Que toda la humanidad se supone que tiene una especie de patrón onírico que prevalece generaciones y generaciones. Y ahí te los va presentando. O sea que lo cierto es que yo no compartía muchos, tampoco es que tenga una vida muy desequilibrada como para tener que soñar esas elucubraciones fantasmagóricas metafísicas, pero bueno, yo creo que es interesante sobre todo por el dilema que plantea y por la sugerencia incluso literaria que puede llegar a suscitar Oye, en nuestros libros. lo de genoma onírico me ha gustado mucho, ¿eh? El término. Oh, Está genial. Ha sido sobre la marcha, yo es que acuño conceptos como oye, mi madre me trajo al mundo. pues muy, muy útil, me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Y ciertamente, a ver, supongo que se puede, si de alguna manera se puede vender que la cultura y la tradición eh, forma parte de nuestra constitución como personas en cada momento y que esta cultura no ha cambiado tanto a lo largo del tiempo, o al menos hasta que Jung lo escribió, bueno, que sí que lo ha hecho, obviamente, pero vamos, se podría entender, ¿no? Como que los sueños o los... Sí, el espacio onírico tendría que tener como unas... Igual que... como ha dicho gente de alguna manera el arte también se puede definir y de alguna manera todo producto artístico se puede definir en base a unos patrones originales que tienen que ver con estructuras propias de lo que ha sido siempre el arte, que han ido desde la Odisea hasta la actualidad. ¿Por qué no los sueños podrían guiarse por estos patrones, ¿no? No sé si os acordáis de este concepto, ¿no? De esta idea que se dijo por hace mucho, ¿no? Que ya se dijo hace mucho y que es bastante polémica. Yo lo que creo es que esto acaba siendo casi más reduccionista que precisamente un poco todo lo contrario, ¿no? De la neuro... Pero esta gente termina siendo también súper reduccionista. Vamos, es terrible. De que, mira, no, al final todo es ese genoma compartido de los sueños, Claro. como ha dicho Iván. A- Vosotros a- es lo mismo, ¿no? Al final Cuando todo no... está en la Odisea.
Al final sí, no se ha escrito nada Claro, nuevo. hombre, pues los analíticos son iguales, ¿eh? Todo es una nota al pie de página de Platón. De Platón, que Toda la dijo guay. filosofía. Sí, Claro, sí. es que esto. Pero sí, todo está en la Odisea, ¿no? Todo está en los griegos. Pues terrible esas declaraciones. No, Pero bueno, no. sin más, eso. Podríamos contar o al menos reseñar que el propio Freud, en la interpretación de los sueños, cuenta un sueño que tuvo, que es yo creo que el más famoso, el más célebre de los sueños de Freud, que es el sueño de Irma, ¿no? De la inyección de Irma. No sé si habéis oído hablar de él, me imagino que sí. Que es uno de los que cuenta él que tuvo justo cuando estaba escribiendo el libro, unos años antes, en la cual pues invito a todas las personas a que se lo busquen porque es muy largo de resumir y nos quitaría tiempo para el debate, pero básicamente Freud sueña que pincha a una paciente en la boca, ¿de acuerdo? Le pincha una jeringuilla en la encía o en la garganta, creo que es, bueno, en la amígdala, para tratarle pues alguna cuestión que había tenido ella o bueno, algo así. Y entonces Freud cuenta eso y dice, yo he soñado esto. Dice, qué cosa más rara. ¿Y qué interpretación tendrá? Claro, ahí es cuando empieza un poco el desvarío o la imaginación. Quién sabe si estaba escribiendo una novela o una pretendida novela, interpretación de los sueños, y no un tratado científico. Hay muchas maneras de leer las cosas. Y la cuestión es que el propio Freud empieza a hacer interpretaciones un poco extravagantes, cuanto menos, de los sueños. Pues yo qué sé, pues si sueñas con un lapicero, pues es el falo, ¿no? Es el pene del no sé cuántos, y ya pues sueñas con una manada de lobos y la manada es tu madre y entonces quieres tener relaciones sexuales con él. Bueno, al final todo acaba en lo mismo. Hay una especie, sí que es verdad, se podría criticar a Freud, de reduccionismo sexual, de que al final resuelve todos los problemas, siendo que había sido un acierto al principio, quiero decir, sacar a la cuestión la cuestión del desarrollo psicosexual o sexoafectivo en nuestra comprensión del mundo, creo que es muy importante. Pero de ahí a intentar reducir todos los significantes oníricos en significados que giran en torno al deseo y al deseo incestuoso heterosexual, curiosamente, o no tan curiosamente, eso ya lo dejamos al libre juicio de nuestros oyentes. Me parece que sacarlo a colación constantemente es un poco reduccionista y que podría haberse ocurrido un poquito más y empezar a hablar de otras cuestiones, como luego lo hará, ¿no? Del tánatos, la pulsión de muerte, Eros, la pulsión del amor, la vida, y etcétera, además cuestiones. Creo que fundamentalmente Freud hizo una teoría psicológica curiosa que tiene su importancia, sobre todo histórica y sobre todo en el futuro quizá la tenga, si es que la psiquiatría cambia mucho, que lo dudo, pero puede ser que algunas de sus intuiciones filosóficas, vamos a decirlo así, puedan tener algún tipo de fruto en corrientes sucesivas en lo que queda, porque queda mucho mundo y queda mucho por pensar todavía y hay que seguir pensando acerca de la naturaleza humana, eso es fundamental. No quiero que nadie se despiste un día en pensar la naturaleza del ser, ¿eh? Tenemos que estar todos a una, si no, nunca lo descubriremos. O sea, partimos de la idea de que existe algo. Es muy difícil de llegar, pero si vamos todos juntos o todo el mundo se esfuerza, habrá más probabilidades de encontrarlo que si nadie lo hace. Así que eso, si estáis aburridos, no tenéis nada que hacer con vuestra vida, intentad poneros a leer cositas de la ciencia humana, a ver si sacáis algo en claro y nos iluminéis al resto de la humanidad, por favor. Os invito a todos los oyentes a que se pongan a opositar al profesor de filosofía, no os arrepentiréis. Filosofía caduca llama a las trincheras, ¿no? A la gente. Filosofía caduca llama al ejército de funcionarios, profesores de filosofía para que salven Españita del sumidero de ignorancia en el que nos vemos sumidos. Por favor, vamos todos a una contra la ignorancia. Es un buen lema para un partido político, la verdad. La verdad que sí, está muy bien. Todos a una contra la ignorancia. Bueno, ¿tienes algo que decir, Jorge? Sobre esto último, ¿no? Sobre la interpretación de los sueños, que, bueno, yo leí fragmentos hace mucho y lo consideré una obra mm, interesante. Interesante sería la palabra. Es una obra que continuamente, más que hacer explicaciones teóricas de su teoría, o de explicaciones de su teoría, lo que hace es
ves su propio discurrir, su propia manera de analizar casos concretos y ves incluso como muchas veces no sigue ningún método propio de su teoría, sino que sigue una especie de intuición psicoanalítica que parte de, pues cuando un paciente le cuenta un sueño, y no solo el sueño, sino cómo lo cuenta, de lo que ha hablado justo antes de empezar a contarlo, etcétera, etcétera, le ves sacar unas conclusiones, normalmente el 60%, 70, 80% del libro de índole sexual, sobre la vida de sus pacientes y sobre pues un poco cuál es la manera de solucionarla. O cuál es la manera de, más que de solucionarla, porque no se soluciona en la vida, los sueños se solucionan dentro de su propio juego, ¿no? Dentro de su propio subconsciente o dentro de su propia situación, ¿no? No se solucionan con un cambio vital, sino que se solucionan normalmente con un cambio en... Que esto también es algo interesante, ¿no? Siguiendo una concepción materialista muy simplona y muy ramplona, los sueños no se solucionan desde un punto de vista de una solución material ramplona, ¿no? Sino que lo que se hace es a través de un cambio de la situación del sueño. No sé si me explico, no sé si veis por dónde voy. Sí, 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 Que, que no que, hay que... que claro, por ejemplo, los casos concretos, ¿no? O, yo qué sé, pues hay uno que tiene que ver, un sueño que tiene que ver con sombreros, y total que al final la interpretación de Freud es que el marido de esta mujer tiene impotencia sexual y la solución no es dejar al marido y buscarse a otro, sino porque eso no acaba con el sueño, ¿no? Sino que el cambio tiene que llegar dentro del propio mundo de lo simbólico, si lo queremos decir así. Tiene que venir en la propia representación o idea que tiene la propia mujer en este caso. Entonces, como Claro, que es curioso, ¿no? Es curioso el libro y yo llamo a su lectura, desde luego, pero llamo a su lectura como más desde un punto de vista de interés, tanto literario, como bien has dicho, como por ver las técnicas que utilizaba y las estrategias, a veces, o bueno, las estrategias psicoanalíticas que es posiblemente, yo entiendo que de ahí sí que haya salido una disciplina, porque ah, son muy ingeniosas y están muy bien llevadas, al menos según las cuenta él, claro. vale, genial, pues sí, totalmente, estas cosas siempre hay que leerlas. También quería comentar, un poco cambiando un poquito de tema, pero creo que contar esta anécdota pues es de obligado cumplimiento porque me parece una anécdota de estas curiosas, buenas, con chicha para pensar, que es toda la deriva que tuvo el freudomarxismo, o lo que se llamó como freudomarxismo, que hoy en día es conocido por este rótulo que inventó la ultraderecha que se llama marxismo cultural, que es toda la cuestión de Marcuse, Eric Fromm y del señor que quería hablar ahora, que es Wilhelm Reich, que por si no os acordáis, fue pues lo que digo, un freudo-marxista que en 1934 tuvo la genial idea de crear una máquina de orgasmos. Esto yo no sé si es verídico, ¿no? Yo estoy seguro de que hay referencias por ahí y que el tío lo intentó, pero básicamente quería crear una especie de sauna, así en plan una habitación rollo sauna, en la cual tú te metías y ibas a experimentar orgasmos constantemente, como que era capaz de captar la energía de los orgasmos. Esto parece que es una locura, pero el tío estaba empeñado en que lo había construido y bueno, me imagino que le dieron algún tipo de presupuesto, tenía algún tipo de mecenas, rollo la NASA, en plan, vamos a financiar un viaje a Júpiter. Y dijo alguien, venga, sí, pues esto igual, ¿sabes? Vamos a financiar una máquina de los orgasmos. Y no sé. Y le dieron la pasta al Reich, pero le salió mal el experimento. Curiosamente, pues hablaba del orgón y de las orgonitas. Las orgonitas son muy famosas en el misticismo y
personas que creen en este tipo de Fue Einstein. pensamientos esotéricos. Fue Einstein en persona a ver el experimento de Reich. Ah, sí, hostia, no sabía eso. Sí. Bueno, Y a probarlo, me imagino. no, el del Orgon, el del Orgon. Ah, vale. Porque se supone que Reich había creado una máquina que aumentaba la temperatura de los objetos, que sin una fuente de calor mantenía una temperatura alta, y entonces esto a Einstein pues le llamó la atención, y bueno, pues estuvieron hablando y discutiendo sobre ellos, y si no me equivoco la correspondencia que mantuvieron fue publicada en la prensa bajo el nombre de El asunto con Einstein. Así que si os Exacto, que interesa la esto. gente investigue, que me parece un tema, una anécdota bastante curiosa históricamente hablando, una cosa maravillosa, vamos, Sí. fantástica, fabulosa, o sea, redonda. Tampoco es raro, ¿eh? O sea, así como suena un poco raro eso que has dicho de freudomarxista, también si se recuerda lo que hablábamos de la escuela de Frankfurt, pues joder, ahí Freud también estaba súper presente. No sé si lo recalcamos lo suficiente en su momento, pero era una de las fuentes de las que bebía la escuela de Frankfurt y toda la teoría crítica y esta clase de cosas. O sea, que no olvidemos que, vamos, que las ramificaciones de la teoría de Freud llegan bastante lejos. La primera generación yo creo que no, más bien la segunda. Es decir, yo creo que Adorno y Horkheimer, Freud, pues sí, pues uno más, ¿no? Pero no era un grande como No. lo era Hegel para Adorno, o qué sé Fue, yo, un enemigo sí. grande como Heidegger para Adorno, Fue los que se y fueron a Estados Horkheimer. Unidos. Marcuse y Reich, que se fueron a Estados Unidos, ¿no? Que ya les llegó Freud. Claro, no, pero Adorno y Jorge M. también lo tienen, pero sí, claro, no es ahí referente, pero ahí No, está. es mucho, sí. Ahí está. Yo creo que sí, en Estados Unidos tuvo su auge el psicoanálisis, más que en Austria y en Europa, aunque sí que es verdad que, como hemos comentado antes, en Argentina y en países latinoamericanos también han tenido mucho auge, pero yo creo que donde más fama y difusión tuvo fue en Estados Unidos, y justamente fue Estados Unidos y el DSM-5 y todos estos congresos de psiquiatras los que consiguieron acabar con su fama, o ponerle una fama negativa, Sí. digamos, ¿no? De acabar con su buena imagen, con sus buenas o malas praxis, al final con su trabajo. Le ha escrito el trabajo y se lo dio a los psicólogos, y hoy en día seguimos con la matraca de la psicología positiva como que es la panacea, cuando no es otra cosa que pura ideología como es el psicoanálisis, o al menos pura filosofía, que se parece bastante a la ideología, no llega a ser lo mismo, pero sí que mantienen bastantes más conexiones filosofía e ideología que filosofía con ciencia o ideología con ciencia. Pero bueno, como el estatus científico de la filosofía se lo dejamos a los filósofos de la ciencia, y hoy no es este el momento para cuestionar a los enemigos del psicoanálisis, aunque sí que le podríamos estar echando un guante ahora mismo, o por lo menos por mi parte, sí que le he hecho un guantecillo al psicoanálisis, pero no a los psicoanalistas. Yo creo que cada persona es libre y voluntariamente, como ciudadano libre y responsable, autónomo y soberano de su propio pensamiento e intelecto, y todas esas cosas que dice la Ilustración, que son los seres humanos, que luego nunca se ha llegado a realizar porque no hay las condiciones materiales suficientes, ni la disciplina, ni la capacidad, ni nada parecido como para poder alcanzar ese ideal. Pero como ideal regulativo es muy interesante, y yo creo que tratar a las personas que nos escuchan como de las más inteligentes en el planeta Tierra me parece algo de honestidad, de humildad. Es decir, yo en realidad no sé lo mismo que tú, chaval. Incluso tú puede que sepas más. Así que te invito a leer a Freud y a criticarle, porque seguro que vas a encontrar cosas que te van a interesar y te van a remover, así como a sus discípulos, por supuesto, que hablar de Marcuse, Fromm, Wilhelm, Irigaray, o yo qué sé, el propio Lacan. En fin, ya me parece una teoría filosófica que hay que leer, que hay que estudiar, que hay que criticar, y que merece su puesto en el temario de filosofía. Ahí queda. Mi voto es para Freud, y yo lo conservaría porque me parece un pensador muy interesante, muy brillante, y aunque cuente cuentos, debe estar. Bien. Es muy interesante. Sí. Que criticábamos tanto que Ortega y Gasset estuviesen en el temario, y a Freud nos parece magnífico que esté. ¿Quién criticaba que estuviese Ortega y Gasset? Bueno, fue una cosa que hablamos entre bambalinas. Yo, porque, no sé, porque ese día me apetecía tirarle a Ortega, pero por decir Ortega, con lo bien que escribía, ¿no? Hay que conservarlo también. Claro. A ver si se lo van a quedar los psicólogos, o peor, los del coaching, estos raros. Nada, Es verdad. Cuidado. No lo quiten. Otra cosa es que tuviera un lugar, quizá,
poco más secundario en lo que refiere al temario del existencialismo español, cuando hay otras personas que estarían por delante de él, por lo menos a mi gusto, que esto también va un poco a gustos, no un poco a veracidades, pero yo creo que Unamuno o María Zembrano pues le dan mil vueltas, no, pero le dan un par de vueltas filosóficamente hablando Sí. a amigo Ortega, lo cual no quita para que escriba mejor o haga otras cosas bien, o se lo pudiera montar mejor políticamente o socialmente hablando, quedara mejor con una idea de España que le cuadrara más a la transición, que es nuestra padre ideológico, por así decirlo, de los millennials y de los boomers, de los zoomers, ¿no? Y de los ochenteros, que no sé si habrá alguno escuchándonos igual. Un saludo. Y por volver a Freud, igual ya una de las últimas cosas que hay que comentar de él, el concepto de Merleau-Ponty de filósofos de la sospecha, que se aplica a Marx, a Freud y a Nietzsche, ¿creéis que, supongo que lo hablaremos en el resto, pero creéis, en este caso vamos a mirar el caso concreto, ¿creéis que es válido para Freud o en qué punto es válido para Freud? ¿O lo veis un concepto que de hecho no valdría para ninguno porque no es un concepto que nos aporte nada? A mí me parece que es un concepto, vamos, acertadísimo y no me parece que sea casualidad que esa frase, que esa especie como de lema o de consigna haya pasado a la historia, pero para nada, porque son los tres que de alguna forma están desvelando o destapando un manto que había sobre ciertas cosas, ¿no? Freud sobre la mente, Marx sobre la sociedad y Nietzsche sobre la filosofía o sobre lo que se quiera. Pero vamos, a mí me parece acertadísimo, puede que con Freud con el que más. Sí, esta es mi opinión. Bueno, pues yo diría que haciendo justicia, juraría que lo de filósofos de la sospecha no es de Merleau-Ponty. Ostras, pues igual. Juraría que es de Paul Ricoeur. Perdón, Si no, efectivamente, Lo efectivamente. podemos googlear, lo sus podemos amigos googlear. No, los sí, sí, oyentes sí. lo miren, lo googleen y nos Sí, manden un sí. correo Sí, diciendo, Merleau-Ponty no hablaba de esto. Esto es de Riquer, esto es de Riquer. Sí, sí, no os sí, vais a perdón, sacar la perdón. plaza nunca, porque sois malísimos. Perdón, pido perdón. Ah, De Pido Paul tranquilos, Ricoeur. perdón. Ya lo no os borraré. preocupéis. Luego lo Al que recortamos. lo, al que lo haya Es, sabido antes, pues ya le mandaremos un eh, código de descuento para Steam para que se compre Call of Duty. Eso, una eso no es de un camiseta. francés, eso no es de un francés, que es lo importante. Sí, Vamos, da a mí me igual. parece fatal. A ver, me parece fatal. Me parece una forma de elogiar la filosofía y de darle un poco de Es que a mí me parece mal la fuelle frase. espectro de la escena, del espacio público, para darle un poco de fuelle ahí, para decir, mirad qué autores más poderosos tenemos. Marx, Freud y Nietzsche. Pues que son poderosos. Yo creo que es Cojones, innegable. sácame a Aristóteles, sácame a jugar a Hegel, sácame a jugar a Spinoza. Mira que hay filósofos, ¿eh? Pues no, tuvo que sacar a los de más o menos de la posmodernidad o que están ahí entre la modernidad y posmodernidad, filósofos que cuestionan las cosas. A mí me parece que hay filósofos que merecerían un puesto como de la sospecha, ¿no? Porque ¿Ah, sí? ¿Quién es? no sé, me parece una cosa como propagandística, ideológica, muy interesante y que ha tenido mucho cuajo y por eso pues tendrá su valor, porque ha cuajado en todos los manuales y esto hasta las narices de escuchar, oh, filósofo de la sospecha, Dios mío, me explotó la cabeza Nietzsche, ¡buah! Soy un superhombre, Dios mío, me como el mundo, Marx, ¡buah! Con la revolución, te movilizas las masas, y ya Freud, pues bueno, lo de Freud, De en hecho, yo creo fin, que es a Nietzsche a quien menos se ajusta es esto de volar, ¿sabes? Es Neo de Matrix, prácticamente. Pero bueno, me parece muy sin más, me parece una cosa así introductoria para los chavales, pero que luego, pues quizás no tendría su trascendencia. Con todo mi respeto a Paul Ricoeur, que lo quiero mucho y lo amo y lo aprecio y, oye, mis dieces, ¿eh? Pero que esa cosa, pues me parece muy... Como Merlí. Muy de Da eslogan, ¿no? visibilidad a la filosofía, pero luego hay que darle un poco de vueltas. Hay que meterse en el ajo, hay que sufrir, hay que concentrarse. Hay que darle el tiempo que merece a la filosofía, que es bastante, por cierto. Si uno quiere enterarse mínimamente de las cosas, no como nosotros que estamos aquí dichache. Pues efectivamente. Oye, ¿y a ti qué te parece? ¿Te parece bien, mal? Porque claro, tú aquí Sí, has no, soltado el yo guante, he pero te has planteado la quedado con pregunta, cositas. claro, yo sí, yo comparto un poco que es un poco un eslogan, ¿no? Que han elegido estos tres, pero podría haber metido a Brentano, ¿sabes? Es que... Bueno, bueno, No, por decir, ¿eh? Por decir, literalmente. Podría haber metido a Brentano. es que O... para mí, yo lo defiendo porque, y lo defiendo sobre todo con Freud, porque me parece que Freud ha sido el que más escuela ha creado en lo que es la calle, ¿no? Por eso me parece que sí que se ajusta y por eso
se ajusta mucho más que decir Spinoza, filósofo de la sospecha. Pues dices, pues no es, quizá no es, ¿sabéis? Hobbes sí, quizá le pegaría un poco más, ¿no? Pero bueno, a ver, desde luego es un poco Ya. eslogan. Pero yo tengo una pregunta, o sea, ¿cuál es la sospecha de Nietzsche? Yo por eso digo que Que es el que menos me pega de los tres. Como además es el que menos triunfó. Pues si te das cuenta, Freud pues montó su escuela, pues tuvo sus seguidores que se cuentan a Freud, millares. o sea, Nietzsche es de la sospecha porque lo que Por hace... no hablar de Marx. Marx también es conocido, pues archiconocido a través de la Unión Soviética y el impacto que ha tenido en la sociedad actual Marx, pues incomparable Pues a igual cualquier que otro Freud, autor. sí, exactamente Bueno, igual. Y Nietzsche, pero en el campo de la cultura, que es lo que se suele decir. Y sobre todo, pues en la idea de que la verdad no es otra cosa que interpretaciones. En este sentido es filósofo de la sospecha, ¿no? Pero vamos, es que esto es mucho menos... Bueno, depende de en qué campo te muevas, también depende de cuáles sean tus intereses, claro. Si tú andas buscando una especie como de verdad metafísica última, pues ahí tienes a Nietzsche un poco para pararte los pies, ¿no? Con este texto con el que empieza, bueno, con esta afirmación con la que empieza el Sí. texto ese de verdad, mentira en sentido extramoral, de que pues se hicieron metáforas que luego se olvidaron de que eran metáforas y al olvidar que eran metáforas creímos que eran verdades, ¿no? En este sentido, el filósofo de la sospecha. Ya. Sí, para mí es el mejor texto de Nietzsche ese, el Para mí que cito. también, sí, sí. Sí. Sí, porque, hombre, también se podría vender que un poco es la transvaloración, la transmutación de los valores, ¿no? Eh, pa- Pero es- como es más prescriptivo, ya no es como que estés sospechando. O sea, bueno, sí, ya, claro, ya. te refieres histórica, ¿no? De Sí, la Grecia al como cristianismo. que toda la cultura es la cultura del débil y todas estas cosas. Ya. Bueno, sí, sí, claro, pero sí, también Pero por ahí. claro, ¿hasta qué punto eso? Pues bueno, pues sí. Sí, sí. Es más una sospecha o una. Bueno, no sé. O lo que sea, ¿no? Eso Que hizo sería Nietzsche. un encargo, hombre, de alguna editorial que le dijo Paul Ricoeur. Mira que es que se están vendiendo muy mal los libros de Marx, de Freud y de Nietzsche. Mira, a ver si puedes escribirte algo para darle un poco de salida a estos libros, porque los tenemos aquí cogiendo polvo y se van a comer las ratas en el almacén. Y dijo Paul Ricoeur, bueno, si me das una comisión, me escriba y abuela pluma un par de textos, los publico mañana en el periódico y no te preocupes que pasa mañana te compran los libros. Y sí, funcionó. Yo creo que como marketing Eso mismo hizo editorial, Whitehead puede decir cosas. con Platón, ¿no? Eso mismo hizo Whitehead con Platón. Le dijeron, ya que nos están vendiendo muchos los diálogos de Platón, parece que no están triunfando, di algo. Y ya Whitehead, toda la Di una filosofía barbaridad. de una barbaridad. Sí, sí, de una barbaridad esa que os gusta decir a los analíticos, a ver si cuela. Parece mentira. A saber, que lo he dicho un poco así en coña, pero a saber, en Sí, verdad, sí. estas cosas así Hombre, que tan no, que es broma todo esto. Pero sí, sí, mundanas, es no son el- gracioso imaginarlo así. Pues nada. No sé si queréis explicar algo más. Bueno, ya ha declarado Iván su postura de que cada cual es libre de buscar las cosas. Lo que a mí sí que me parece destacable es un poco decir qué especie, o sea, qué compromisos ontológicos, metafísicos tiene Freud con las cosas que propone, ¿no? O sea, en qué sentido se compromete con la existencia de cosas como lo dinámico en la mente, lo preconsciente, lo inconsciente, porque claro, es una relación así un poco extraña entre lo preconsciente y lo consciente, porque, a ver, la idea es que de lo preconsciente puede pasar a ser consciente, pero lo inconsciente nunca puede pasar a ser consciente, salvo que de alguna manera lo vayas a buscar, que es porque si no se pudiese, no cabría psicoanálisis alguno, vamos, si no se pudiese sacar, no sería posible aquí hablar de nada. Sería como si a Freud se le hubiese dicho una diosa, ¿no? O algo así. Y sin más, quería destacar eso, ¿no? Que no parece tener. Y luego también que entidades ontológicas o qué compromisos tienes que tener para decir que existe algo así como un ello y como un super yo. Pero bueno, sin más, también esto es muy discutible. Pero hay que tener en cuenta. Ay, bueno, me ha entrado un sueño terrible. Voy a soñar y mañana te lo cuento. Y te sacas tus propias conclusiones sobre los compromisos ontológicos de Freud con el sueño que te. Gracias. No, no, es A ver si broma, es durmiendo se broma. me revela, ¿no? A ver si durmiendo, a ver, quizá ahí está la respuesta. Vale, no sé. ¿Quieres apuntar algo, Jorge? No, yo creo que Freud está ya Está tratado, ¿no? explicado, ¿no? Sí, Sí que hay que conocer a ha Freud. quedado explicado.
Bueno, yo sí que quería pues responder a Víctor porque se queda el pobre ahí colgando y yo quiero que duerma esta noche y que sueñe con hadas, sirenas y entidades Estoy bien, mágicas ¿eh? No voy a maravillosas. soñar con sombreros. Espero que no sueñes con sombreros, ni con lobos, ni con nada. Espero que sueñes con entidades fantásticas, por algún gnomo, algún duende, yo qué sé, algún hobbit, que esos siempre son amigables, te invitan a pasar a casa, etcétera. El caso, tú preguntabas qué compromisos ontológicos existenciales tiene Freud. Bueno, yo creo que lo más importante es la estructura trinitaria, ¿no? La idea de la Trinidad, de cómo dentro del ser humano existen tres dimensiones, dentro del ser humano, vamos a decir, dentro de la psique, dentro del psique, dentro de la estructura psíquica que conformaría nuestra comprensión, que es básicamente lo que Heidegger llamaba Sorge, ¿no? Que es esa estructura que está de fondo y que nos mantiene y que siempre es la misma y está jugando un partido en cada momento, en cada situación que percibimos algo de una manera subterfugia o subrepticia, digamos, por debajo, pero que mantiene cierta cohesión con el consciente y tal. Es, ya les digo, como digo, la estructura trinitaria, que no es monista Freud, tampoco es dualista Freud. Freud es trinitario o es trileísta, ¿cómo se dice? Como no eres dualista, eres bueno, trinitario, que su concepción de la psique es trinitaria y eso me parece también un acierto, porque al final el triángulo es la primera figura de un polígono, necesitas tres lados para formar algún cuerpo, si con dos lados no tienes nada, tienes una línea, tienes dos puntos que los conectas y fin. Pero ya con una estructura trinitaria ya puedes jugar y tienes un esquema mental mucho más abierto y ya te caben más cosas e incluso encajan mejor con la realidad. Y luego los compromisos, pues tiene unos compromisos oníricos brutales que hoy en día no los compraría nadie o muy poca gente. Muy poca gente apostaría por utilizar los sueños como un método de conocimiento y además un método de conocimiento de la realidad de la percepción humana. Ya es mucho decir, ya es muy arriesgado aventurarse ahí. Quién sabe, el que le apetezca y el que tenga cierto interés. Yo tiene todo mi apoyo, ¿de acuerdo? O sea, si alguien quiere investigar los sueños y hacerlos como si, que son la piedra fundamental, la piedra de toque, la piedra de bóveda de la estructura de la comprensión humana, tiene mi apoyo, ¿de acuerdo? Desde aquí se lo digo, le donaría 1 euro en Twitch, no más, porque yo soy pobre y tampoco me paga Españita todavía como para poder ir subvencionando aquí a los filósofos pensadores que se atreven a recuperar los clásicos, ¿no? Pero yo iría por ahí, que tiene un compromiso con los sueños muy fuerte, que tiene un compromiso con lo inconsciente, que es lo que no sé, que es una cosa también muy difícil de... pero muy interesante, es una idea muy interesante. Y, y sobre todo sus concepciones de la sociedad, de la cultura, del superyo, de las leyes y de que el ser humano tiene deseo, que el deseo es presencia de una ausencia, y que esta presencia de una ausencia nos mueve a actuar y que además está mezclado con la libido. Bueno, tiene unos compromisos muy interesantes que cualquiera que pueda leer su obra los va a encontrar y va a ver cómo Freud se lo toma totalmente en serio, es preirónico, puro y duro, o no. Quizás sea irónico. Quizás estuviera queriendo decir otra cosa. Bueno, lo dejaremos para interpretaciones futuras en 2254, cuando alguien se encuentre con un texto de Freud viejo roñoso y le dé por pensar más allá de del paradigma que nos impide ver el futuro y la verdad del futuro. Así que nada, yo creo que nuestra aportación para Freud ya está hecha y hemos cumplido con creces. Y yo ya estoy muy cansado, quiero irme a dormir y soñar, porque si no, no me encuentro como persona. Pues Perfecto. Pues nos efectivamente, despedimos. En nombre de Freud, dedico este sueño. Este muchas... sueño que ha sido hablar con vosotros. Oh, qué bonito. Pues muchas gracias, Iván, muchas gracias, Víctor. Y dejamos por aquí el sexto episodio, el sexto capítulo del podcast Filosofía Caduca. Que vaya bien. Perfecto. Hasta luego. Chao, pescado.